Hola a todos, hermanos y amigos de Iglesia Bautista América. No sé ustedes, pero en estos días de confinamiento que hemos vivido, el ánimo tiende a resentirse un poco y a veces mucho. Por esa razón, quiero compartir el día de hoy uno de mis pasajes favoritos, porque siento que nos indica qué debemos hacer cuando nuestro ánimo está cansado. Y se trata de Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 3, que leo para todos nosotros. Dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Considerad, dice, a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Me encanta esto. Me encanta porque cuando estamos con el ánimo cansado, el escritor de Hebreos nos dice, en primer lugar, que debemos recordar el ejemplo de los que ya recorrieron el camino que nosotros estamos también caminando o corriendo. Y es que él hace referencia, como notamos en el primer versículo, de una gran nube de testigos. Y esas palabras son literalmente una alusión a todos los hombres y mujeres que se mencionan en el capítulo 11, y los invito a leerlo, donde hay un recuento de muchas personas de la historia bíblica que, vivieron su fe, con sus debilidades, con sus dificultades, pero vencieron. Y ellos ahora, como una muchedumbre sentados en un estadio no virtual, sino espiritual, desde la eternidad están observando como tú y yo estamos corriendo esta carrera. Están observando qué tan buenos herederos de la fe somos. Y esto es interesante, porque al igual que los grandes deportistas de la élite mundial, de esos que compiten no solo por premios, sino también por estar en el top de su ranking, estos han tenido figuras deportivas que les sirvieron de estímulo para sus propias carreras. Así también nosotros encontramos en la Biblia historia de hombres y mujeres que nos inspiran. Por eso es bueno regresar a la Escritura y releer esas historias como de José, la historia de Abraham, de Moisés, de Daniel, de Rahab y de otros muchos que con todo y su propia debilidad lograron salir victoriosos. Hago referencia en este momento en particular a la historia de Noé, que estuvo confinado más de 100 días en un barco, con pocas personas, su familia, igual que nosotros, y con muchos animales. Y ustedes imagínense lo que fue ese confinamiento. Y sin embargo, por la fe, él dio testimonio de quién era Dios y se salvó con toda su familia. Por eso entonces, ver la historia, releer las historias de estas personas nos anima, porque si ellos pudieron, también nosotros. Además, en segundo lugar, cuando estamos con el ánimo cansado, el escritor nos dice que debemos despojarnos del peso innecesario. No se puede correr bien si llevamos una carga que no deberíamos llevar. En el sentido espiritual, pesos como el resentimiento en contra de personas que nos han dañado, la falta de perdón hacia ellos y esa tendencia tan nociva de compararnos con otros y quejarnos por eso, porque a mí no me ha ido tan bien como aquel. Esas cosas nos desgastan
y cansan de forma innecesaria. No vale la pena cargar esos pesos, y mucho menos el pecado que nos asedia. El pecado, en cualquiera de sus manifestaciones, siempre será un lastre que impida que nosotros avancemos y que nos va a cansar. Porque todos nosotros, debido a que reincidimos en algún pecado, y la culpa que eso provoca, porque también procuramos ocultar ese pecado, nos pasa factura, emocionalmente hablando, a todos. Por eso, si leemos Gálatas 5, 19 al 21, donde Pablo menciona las obras de la carne como adulterio, fornicación, pero también menciona la envidia, menciona la ira, la gritería, deberíamos evaluarnos y pensar, ¿qué pecado estoy todavía yo cargando que impide que avance en la dirección que el Señor tiene para mí? De ahí la exhortación, despojarnos, que es como quitarse la ropa sucia que nos incomoda. Y para hacerlo hay que tener abstinencia para lograr vencer ese pecado. Abstinencia. Al igual que un deportista que se abstiene de comidas y de trasnochadas para poder rendir bien. Debemos orar continuamente pidiéndole a Dios que nos ayude para tener victoria sobre esos pesos y pecados, sobre la tentación, y mantener una obediencia, pero ahí sí que muy estricta, de lo que Dios nos manda a nosotros. Además, también el texto dice que cuando nuestro ánimo se cansa hasta el punto del desmayo, en el versículo número 2 y 3 nos dice que debemos de seguir avanzando con paciencia. Con paciencia. Es más bien el verso 1, sí, con paciencia. Y la paciencia es una cualidad que necesitamos, porque la vida cristiana no es una carrera pues de velocidad, es una carrera de resistencia. Y como toda carrera, cansa. Y los que han practicado deporte lo saben, cansa el correr. Es normal sentirse agotado en estos momentos y hasta aburrido por causa de la rutina en que hemos caído, y sobre todo confinados allí en nuestras casas, y más cuando aparecen dificultades que se agregan, como tal vez la falta de provisión o una enfermedad o un roce con una persona en casa. Pero por esa razón es que no debemos desmayar, y para evitar llegar a ese punto del desmayo, entonces debemos tener paciencia. Si estás cansado, es normal, pero evita que ese cansancio te lleve al punto del desmayo, como por ejemplo renunciar a tu trabajo porque ya estás cansado, o para el caso también querer renunciar a tu matrimonio porque ya no soportas a tu cónyuge, o quizás quieras hasta renunciar de tu propia vida. No vale la pena. Si estás cansado, si tu ánimo está cansado, este es el momento para que tú y yo podamos reflexionar y darnos cuenta que lo que necesitamos es paciencia. Y la paciencia, la palabra griega que se traduce como tal aquí es resistencia, aguante, pero un aguante gozoso y esperanzado, y tiene que ver también con constancia y perseverancia. Debemos entonces cultivar esta virtud de aguantar dificultades sin quejarnos, sin amargarnos, y mantener la calma mientras la situación pasa, para no sufrir un desánimo hasta el punto del colapso. Así que aguantemos, como dice el cronista deportivo pues extranjero que está en nuestro país, Julio César. Dice él: aguanta, corazón. Y eso es lo que tenemos que hacer también en este momento. Y finalmente, en cuarto lugar, cuando estamos con el ánimo cansado, sobre todas las cosas, debemos poner los ojos en Jesús. Y ahí sí, versículos 2 y 3 es lo que nos dicen: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Para que no nos cansemos al punto entonces de colapsar
o de rendirnos, debemos tener la mirada puesta en Cristo Jesús. Él puede fortalecer nuestra fe, porque Él es el autor, Él creó la fe, y además Él es el consumador de la misma. Por lo tanto, podemos vencer en Él y tener ánimo cuando mantenemos nuestros ojos fijos en Él. Además, nuestra mirada tiene que estar puesta en Él, porque es nuestro mayor modelo de fe en medio del sufrimiento. Los pasajes aquí dicen que Jesús, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Y aún agrega que esto fue una enorme contradicción de pecadores, porque Él sufrió como pecador sin serlo. Y aún así tuvo esa paciencia para soportar y dejarnos ahora un modelo también de cuál debe de ser nuestra conducta, nuestra actitud en medio del dolor y en medio de las dificultades. Él además es nuestra meta. Por eso es que no debemos quitar los ojos de Él. Dicen que cuando un deportista quita los ojos de su meta, entonces es cuando comienza a bajar su rendimiento. Pero tú y yo, teniendo a Cristo como meta, no tenemos que quitar los ojos de Él, sino mantenernos allí, constantes en esta carrera que tenemos por delante. La vida en sí no es fácil, pero Dios nunca dijo que lo iba a hacer. Lo que sí afirmó es que iba a estar con nosotros para fortalecernos y ser nuestro refugio. Vayamos entonces a Él, tal como Jesús nos invita en Mateo 11, versículo 28. Si estamos cargados y trabajados, dijo, fuéramos a Él, porque en Él hay descanso para nuestras almas. Si el ánimo tuyo, como el mío, como el de otros muchos, está cansado en este punto, yo te animo en esta hora a hacer todo lo que estos textos dicen para que nuestra vida no llegue al extremo del desmayo. Señor, muchas gracias este día por mostrarnos que sí, nuestro ánimo se cansa, pero que podemos, Señor, salir victoriosos y no desmayar. Te rogamos en el nombre de Jesús que le infundas ánimo a nuestro ánimo. Te lo rogamos con el corazón. En Cristo. Amén. El Señor les bendiga a todos, donde quiera que estén.